Yo no digo todo, mas pinto todo. Pablo Picasso. Bienvenido a Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. ¿Te pasa que es más fácil recordar algo que oyes, pero que también ves? Incluso a muchos de nosotros nos sucede que convertimos en imágenes las cosas que escuchamos y podemos imaginar con facilidad los escenarios que alguien nos está narrando. Para hablar sobre el impacto visual, el efecto de las imágenes en la retención del conocimiento y cómo se puede aplicar en los entornos laborales y de crecimiento personal, invité a Adri Feinstein. Adri es ilustradora, especialista en pensamiento visual y creadora de @ojo que piensa, un espacio que se especializa en el pensamiento visual. Adri hace registros gráficos durante una charla o conferencia, o lo que es lo mismo, dibuja en vivo para generar mayor enganche. También imparte cursos para enseñar esta técnica de enseñanza y de aprendizaje y es facilitadora para empresas y organizaciones. Adri, bienvenida a Comunicación Activa. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Un placer, muchas gracias por la invitación. Adri, para entrar en materia y que lo digo en tu presentación porque es parte de las cosas que haces, pero me parece que es central. Para entenderlo bien, Adri, ¿qué es el pensamiento visual? Bien, el pensamiento visual, en realidad, como su nombre lo indica, es pensar con la vista, ¿no? Pensar con las imágenes. Que la realidad es que lo hacemos todo el tiempo sin darnos cuenta. Te doy un ejemplo. Tenés que cruzar la calle y viene un auto, vos vas a calcular si llegás a cruzar o no, si te da el tiempo por la velocidad que viene el auto y la distancia que vos estás del auto. Ahí ya estás pensando visualmente. Cuando vas a comprarte zapatos y estás eligiendo y decís, quiero tal color, tal marca, y haces la clasificación mental y te vas viendo dónde, también es pensamiento visual. El pensamiento visual viene de antes que la escritura. Nosotros, el ser humano, necesitó comunicarse y lo primero que vimos fueron esos dibujos en las cavernas que aparecían. La pintura rupestre. Exactamente. Con lo cual, y de hecho después, mucho tiempo después vino la escritura, que es un dibujo, son dibujos, Claro. Las letras son dibujos. Claro. Con lo cual, en realidad el dibujo, lo que es la imagen viene de antes de que existamos prácticamente. No tanto, pero más o menos. Y la realidad es que nosotros percibimos el mundo a través de esas imágenes también. Entonces, el pensamiento visual lo que nos ayuda a entender e interpretar la realidad y a verla de manera diferente, ¿no? Es una forma de comunicarnos con el afuera y con el adentro también. Yo ahí sale mi lado psicóloga, ¿no? Porque el dibujo nos ayuda también para como percibir y para captar la información de la afuera. Y es un lenguaje universal. Nosotros vamos a cualquier lugar del mundo y no necesitamos hablar el idioma, que podemos entender un mapa, podemos entender la señalética del tránsito, por ejemplo, podemos, eso se ve muy bien en los aeropuertos. El aeropuerto es el lugar donde más idiomas, más lenguas hay, y uno puede entender dónde tiene que buscar las valijas, dónde tiene que subir las escaleras, etcétera, etcétera. Con lo cual, eso es la forma, y vos que te dedicás a la comunicación, hay tantas posibilidades de no entendernos, que lo que nos viene a traer la imagen es un poco sacar esos filtros, ¿no? Porque lo que uno está viendo es eso, no es otra cosa, y estamos viendo todos lo mismo. Yo siempre doy el ejemplo de, te digo, bueno, no sé, pensá en un pez. Entonces, y tengo un grupo de gente y todos dicen, sí, yo pensé en un pez. Pero ahora yo te digo, dibuja ese pez. Y vos por ahí dibujas a Nemo, el otro dibuja un pez chiquitito que tenía cuando era chico, el otro uno naranja, el otro uno azul, el otro uno grande. Entonces, no estamos pensando exactamente lo mismo, pero si yo lo dibujo, es eso que estamos viendo y todos vemos lo mismo. Con lo cual abre un montón de posibilidades de forma de comunicarse que en realidad existe, y lo que estamos tratando ahora, los que nos dedicamos a esto, es a nombrarlo y ponerlo como, darle un encuadre, ¿no? Para que nos sirva para esto, para hacer más efectiva la comunicación, ¿no?
Ahora, Adri, cuando hablas como del dibujo como un proceso de expresión, y bueno, y que tú estás inmersa en el área de la psicología, me recuerdas a cuando un psicólogo hace que una persona vea imágenes y interprete y diga qué cosas ve en esa imagen y a partir de allí pues hay pues señales, ¿verdad? No diríamos que hay un diagnóstico, pero hay luces. También cuando un psicólogo o un especialista en la conducta le dice a un paciente o una consulta, le dice, ok, dibuja esto o aquello, dibuja a tu familia. Ocurre también con los maestros y los niños, dibuja a tu familia, porque es como que tienes tanta razón con lo que dices, es una expresión tan interna, producto de la reflexión, producto de las circunstancias que la persona ha vivido, de cómo ve su mundo, que aunque es un lenguaje universal, habla mucho de lo que la persona es. Me recuerdas a estos analistas de grafología que pues hacen una predicción o una anticipación de que cómo es tu vida a partir de tu firma. Entonces, Adri, uniendo aquí la psicología, lo que conoces del proceso mental del ser humano y su expresión artística, que es el dibujo, ¿cuánto de nosotros hay, cuánto de acertado hay en una pieza visual que hacemos reflejándonos a nosotros mismos? Es accurate, es acertado. Es un montón, habla un montón de nosotros. Es un lenguaje que yo siempre digo que lo vamos perdiendo, pero en realidad cuando a mí me pasa mucho cuando la gente se quiere anotar a los cursos, me dice, pero yo soy pésimo dibujando, soy malísimo, porque ahí tenés Ajá. otra traba. Digo, porque una cosa es que te lo pidan en un psicodiagnóstico, como decías vos, o a la gente que le gusta dibujar, pero la mayoría de los adultos no les gusta dibujar porque en general el colegio nos saca todas las ganas, ese es otro capítulo, no quiero abrir más puertas, pero lo que sucede es que la gente me dice, yo soy pésimo dibujando, y yo les digo, no, vos dibujabas antes que escribías, Claro, los chicos tienen esta habilidad que vos les das crayones, marcadores, fibras, como se diga en cada país, y hojas, y es hasta casi algo intuitivo. Inclusive mis colegas que se dedican al campo de la terapia de consultorio lo usan como un medio para entender e interpretar el mundo de los chicos que todavía no tienen el aparato psíquico desarrollado para poder expresar lo que les pasa. Entonces, lo que yo intento cuando les digo que dibujen primero es romper esos preconceptos que uno tiene de uno mismo, de esto de yo no lo sé hacer, porque ujú, además está todavía muy asociado a dibujar lindo, entre sí, comillas, una pintura de Picasso, y en realidad sí, lo que yo trabajo con la gente es que este dibujo es un medio, el dibujo que usamos en el pensamiento visual es un dibujo que tiene que ver con comunicar, no tiene que ver con lo lindo, lo feo, no tiene que ver con un fin artístico, sí. ¿sí? Es un medio para expresarse, un medio para adquirir la información de afuera, un medio para comunicar en los equipos. Yo trabajo mucho en capacitación para que los equipos puedan alinear conceptos y valores y objetivos. Entonces, vislumbra muchísimas más posibilidades. Inclusive en esto, y cerrando con lo que vos me preguntás, yo hago mucho un ejercicio de presentación de la gente que se presente con un dibujo. Y es increíble lo que pasa, porque en general cuando uno dibuja, una cosa es que me presente y yo te diga, hola, ¿qué tal? Soy Adri, soy la creadora de Hoja que Piensa, te hago todo mi discursito. Pero Ajá. ahora, si yo me decís, dibujate. Entonces, cuando yo les pido que se dibujen, yo siempre digo que el dibujo nos lleva a hacernos muchas preguntas. No siempre tener las respuestas, pero por lo menos preguntarnos, pero ¿para cómo me dibujo? ¿Estoy sentada? ¿Estoy parada? ¿Tengo algo en las manos? ¿Estoy diciendo algo? ¿Estoy sola o estoy con mi familia, con mis amigos, con mi perro, con mi mate? ¿Cómo me quiero dibujar? Entonces, eso es lo interesante también, que a la Me hora de dibujar, encanta eso. sin el tema de interpretar nada, esto no tiene nada que ver con la psicología tradicional, esto tiene que ver con, bueno, cómo buscamos comunicarnos, y yo les pido siempre que mientras hacen ese ejercicio, que puedan percibir cómo se sienten, qué les va pasando
con todo eso nuevo que les empieza a pasar, porque uno ya tiene como el discurso de cómo se presenta. Yo me Claro, presento distinto en el colegio de mis hijos, me presento distinto en una oficina, me presento... claro. Eso ya lo tiene uno ya como armado, pero en cambio, cuando se tiene que presentar con un dibujo, pará, ¿y ahora qué hago con todo esto? Entonces eso es maravilloso, eso Me ya encanta nos saca eso. de la zona de confort, ¿no? Eso de me presento con un dibujo, permíteme tomarlo porque me toca eventualmente trabajar con equipos en entrenamientos y quiero hacerlo. Y quiero hacerlo desde mi ignorancia, porque yo creo que si yo tuviera el conocimiento que tú tienes en la psicología, pues no podría negarme a la tentación de interpretar lo que las personas están poniendo. Pero como no tengo ese conocimiento, entonces pues me disfruto lo que pusieron pero me parece que abre ventanas para preguntas, como tú dices, para abrir una conversación y que unos hablen con otros y que nos dejen saber un poco más de ellos, aparte de lo disruptivo que me parece fantástico. Adri, Sí, bueno, para... te agrego una cosita más. Ahí se suma también lo emocional, que es muy interesante, ¿no? Porque Seguro. siempre la posibilidad que te abre el dibujo es conectar con el hemisferio derecho, que es nuestro lado más emocional. Entonces, es otra apertura totalmente diferente. Vas a percibirlo, si solés hacer presentaciones, vas a ver la diferencia que es muy interesante. Seguro que sí. Ahora, Adri, bueno, para quienes nos oyen, si se animan a escuchar este episodio mientras ven lo que Adri hace, pueden ir a Instagram o Facebook y verla, pueden, y por supuesto seguirla, Ojo que Piensa, y en la web, ojoquepiensa.wixsite.com/Ojo que Piensa. Ahora, Adri, eh, ¿cómo comenzaste con esto? Porque voy a suponer, tú nos cuentas, estudiaste psicología primero, pero te dedicas a esto, al pensamiento visual, al dibujo, a la ilustración, a lo gráfico. ¿En qué momento uniste ambas cosas y dijiste, no, no, por aquí es? A mí siempre me interesó como un lado más artístico, ¿no? Ok, La realidad es que yo siempre me dediqué a la capacitación, a la formación y facilitación de equipos, es lo que a mí me apasiona, trabajar con equipos de trabajo. Eh, y empecé a conocer esta técnica, digamos, separadamente, y cuando la descubrí, siempre me gustó dibujar, pero lo tenía como separado, estos dos mundos. Y en algún momento me di cuenta que había ahí un montón de cosas para hacer en común, y dije, es por acá, porque en realidad vos en el pensamiento visual tenés distintas aristas posibles, y una es facilitar con el pensamiento visual. Yo tengo un objetivo que es que el equipo se comunique mejor, que haga mejores presentaciones, que se evalúe un proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué recursos del pensamiento visual podemos usar para que ese equipo pueda desarrollar esas habilidades o trabajar esas temáticas? Y la verdad que fue muy transformador. Empecé a dar algunos cursos presenciales pre-pandemia, con mucha resistencia, porque en general la gente lo asocia más en las empresas. Yo llegaba con marcadores, hojas, y lo ven como algo muy infantil, ¿no? Todavía ok. está asociado con algo que no es serio, que no es serio. Ujú. Y ahora está muchísimo más, como, es más conocido, entonces tomó otro lugar. Y en pandemia empecé a dar algunos talleres virtuales que la verdad que fueron muy, muy, muy bien. Y bueno, y empecé a crecer mucho con estos proyectos de enseñarle a la gente la técnica para que en lo que se dediquen, porque esto es posible. Yo doy mucho dos talleres, uno que es el introductorio al pensamiento visual, después te los cuento si querés, y otro de sketchnote. Entonces es apto para todo público. Y la realidad es que más allá de las resistencias hacia el dibujo, que hay muchas, por esto que te contaba antes, Sí, en general la gente le gusta mucho porque esto, nos gustan las imágenes. Las personas, al cerebro nos gusta mucho ver imágenes. Entonces, esto, llegan por ahí al Instagram, les llama algo la atención y dicen, me gusta mucho cómo comunicas, quiero aprender a comunicar distinto. ¿Me podés ayudar? Sí, obvio te puedo ayudar. No, y yo no sé dibujar. Bueno, no importa, no es saber dibujar, es entender. Obviamente yo les enseño algunos tips que los ayuda, pero la idea es comunicar distinto, es por ahí.
¿Y qué quiere conseguir una organización que llama a Adri para que eh, pase un tiempo o dé una capacitación o tenga una sesión con sus equipos de trabajo? Tengo una organización con, no sé, 6 directores de área, por ejemplo, o supervisores, etcétera. ¿Por qué llaman a Adri? ¿Qué esperan que suceda ahí? Un montón de cosas. Primero, que se diviertan, que la pasen bien, que recuperen sus niños interiores, que sean más creativos. Y después, depende de qué quieran trabajar. Te doy un ejemplo. Yo trabajo mucho con cuáles son los valores de un equipo. Viste que es una temática que muchas veces tienen que como revisar. Y los valores, no hay concepto más abstracto que un valor. Porque yo te digo, no sé, pensá en una taza de café. Vos podés pensar en una taza de café, porque es un objeto, por ahí va a ser distinta a la que piense yo, pero es un objeto que todos conocemos. Ahora te digo, pensá en dibujar compromiso. Órale, ¿Cómo claro, dibujas, cómo claro. dibujas la responsabilidad? ¿Cómo dibujas la solidaridad, la cooperación? Entonces, por ahí en teoría todos decimos, sí, sí, yo quiero que este equipo sea comprometido. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Pero para alguien de 18 el compromiso no es lo mismo que para alguien de 60. Y después hay un Definitivo. montón de temas que para cada uno es distinto. Entonces, lo que yo hago es eso, es alineemos conceptos y bueno, dibujámoslo, pasemos una jornada trabajando, ponemos unas hojas en el piso y dibujemos lo que nos va pasando y cómo lo vamos, y vamos construyendo juntos esa imagen que representa para nosotros la responsabilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, los ayudo a pensar preguntas que los lleven a esa dirección. Y después sirve para trabajo en equipo, para evaluar, lo uso muchísimo para evaluar proyectos. Trabajamos mucho con conceptos de metáforas visuales, entonces yo muchas veces llevo dibujos ya hechos y le digo, bueno, ¿cómo te vas de este viaje? Entonces dibujo una mochila y es cómo llegó tu mochila en este viaje, que fue este proyecto, y qué llevas ahora dentro de la mochila, qué fuiste dejando en el camino. O sea, siempre desde la metáfora, porque eso también es lo que tiene de lindo el tema, que uno puede entrar con diferentes formas de expresarse, y a veces es más fácil, porque estamos hablando de eso sin hablar de eso, y eso nos lleva a tener, no sé, nuevas ideas, animarnos a hablar otras cosas, y bueno, y en general suceden cosas maravillosas, permite darse cuenta de cosas que quizás de otra forma no se hubieran dado cuenta. Me parece fantástico. Yo creo que en buena medida es porque, pues, mi proceso es visual, pero me dices cosas que creo que me abren perspectiva y haces que disfrute mucho esto de hacer un podcast, porque yo espero que la audiencia aprenda y sus perspectivas aumenten, pero yo soy el primero que aprende y me estás ayudando un chorro, Adri. Recientemente, hace unas semanas, estuve en un evento y el speaker estaba dando la conferencia y hay un pintor contrataron pusieron un pintor en el escenario que él iba dibujando y pintando. Él es especialista, era un australiano, alguien de Sudáfrica, y su especialidad es pintar con aerosol. Entonces, él estaba con un aerosol pintando mientras el speaker estaba dando la conferencia. Pero hizo las cosas de diferente manera. En una oportunidad había una pintura que tú veías que estaba pintando exactamente de lo que el conferencista estaba hablando, pero hubo un momento donde él tenía 3 caballetes con su lienzo y el conferencista está hablando y él estaba pintando. Cuando el conferencista termina o ya está en su cierre, él dice, ok, te quiero hablar de 3 takeaways que quiero que te lleves y puedas recordar de esta conferencia. Y cada uno estaba con una metáfora conectado con el dibujo y es como un momento guau y además ayuda mucho a afianzar, a solidificar el aprendizaje que acabas de tener. Entonces, me hace recordar eso con esto que estás diciendo para que los equipos de trabajo puedan poner en imágenes y puedan hacer con color su propio pensamiento y pues hago match en mi mente, ¿verdad? Con lo del pensamiento visual y además de que es divertido, es conectarse con lo que están hablando. Entonces, me hace mucho sentido, Adri.
Y bueno, esa es otra, lo que acabas de comentar es otra de las aristas del pensamiento visual, que son los registros gráficos. Eso Ujú, que hizo este artista con aerosol, lo hago yo también, ujú, pero lo que hago yo es, cuando alguien está dando una charla, yo voy dibujando en vivo lo que se va hablando. Entonces, lo mismo, tomo y juego con las imágenes y con palabras claves. Entonces, al final de cada charla, los participantes se llevan este registro que es como si fuese una minuta visual claro. de todo lo que se habló. Y es súper interesante porque también pasa esto, ¿no? Es como el resumen y realmente lo que yo trato de hacer ahí es captar las ideas principales, ¿no? Hablaste una hora, bueno, yo voy a tomar 3, 4 conceptos que son los que la gente se tiene que llevar y cuando lo vean y vean esas imágenes van a recordar perfectamente lo que se habló en esa charla. Y eso se parece a los mapas mentales, ¿cierto? Claro, están relacionados con los mapas mentales. Digamos, los mapas mentales, de hecho, es una de las aristas que tiene el pensamiento visual, Ok, porque te permite esto de ver los temas cómo se relacionan. ok, Vos lo ves visualmente y podés ir como mezclándolos. Esto lo que hace es más como un recorrido, como si fuese el elevator pitch de esa charla, ¿no? Como sí. los temas más importantes que se habla, a veces de una charla, a veces de un espacio de un equipo que me llaman para, no sé, están trabajando algún tema o están evaluando algún proyecto, lo que sea, y mientras ellos van hablando, yo voy, a veces se va proyectando en vivo en una Ok, pantalla, en vez de usar el PowerPoint, a veces es en analógico, entonces yo estoy dibujando con marcadores y papel a un costado, y a veces sorpresa, se les da al final del evento, ¿no? ok. Como una... Ajá, la gente no te ve dibujándolo, pero cuando termina ve lo que dibujaste, pero no ve el proceso como va ocurriendo. A veces, depende de lo que me piden. Yo en Ok, general sugiero que no, porque a veces dispersa la la charla en atención. sí, pero muchas veces les gusta porque por ahí si el speaker no le gusta tanto tener la atención, está el speaker y atrás de fondo se va viendo el dibujo y es Ujú, mucho más amable que el PowerPoint, ¿no? claro, Mucho, tiene mucho más de storytelling, ¿no? sí, Que el sí, pensamiento visual con el storytelling se llevan muy bien, ¿no? Porque ahí hay como una historia que se va plasmando y se va armando. Inclusive van viendo cómo voy borrando, como una cosa muy natural y muy sana, porque si me ven ahí van viendo que me equivoqué, que borro, que vuelvo a poner, que escribo, que vuelvo adelante, que claro. vuelvo atrás. Entonces es más humano. Sí, es más humano, es más orgánico, está más vinculado al proceso y no al resultado final. Hay una historia, tú Correcto. eres una historia, hay una narrativa allí viéndote a ti haciendo el proceso. Ahora, Adri, em, ahora que hablamos de speakers y de conferencias, ¿cuál ha sido tu experiencia con comunicadores que incorporan elementos gráficos y ahí quiero agregarle el adjetivo de inteligentes y enganchantes a sus presentaciones? Porque pues una cosa o un recurso es lo que tú haces, otros recursos cuando un speaker tiene un keynote con imágenes, pero que las anticipó, que las pensó, que el slide o su imagen en pantalla no es 200 palabras de lo mismo que está diciendo. En tu experiencia con el uso de la imagen para mejorar y hacer más atractivo el proceso de aprendizaje, ¿has visto ambas cosas y qué te ha dicho la experiencia? He visto menos de lo que quisiera, me parece que falta Ujú, muchísimo, muchísimo. Lo que más veo es lo otro. ujú. A veces estoy en una charla que no sé si a vos te pasa, que me parece súper interesante y el orador es bárbaro y de repente pone el PowerPoint y yo digo, ay no, por favor. No lo hubiera puesto, dice uno, mejor no lo hubiera puesto. Sí, 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 o los dibujos que los baja de no sé qué banco de imágenes. Sí, sí. Eh, la verdad es que creo que hay muchísimo por hacer. Lo que pasa es que todavía hay gente que no se da cuenta de eso, que no ve la necesidad. Entonces yo estoy un paso atrás todavía, estoy ayudando a la gente que se dé cuenta que es una necesidad imperiosa de comunicar distinto, que si quiere captar la atención no puede poner 800 slides, no Claro, puede poner todo lo que va a hablar, no pueden ser aburridos. O sea, el mundo cambió, la comunicación cambió, la audiencia cambió y hay que claro. comunicar distinto también. Entonces, yo lo que estoy tratando de hacer ahora es enganchar a la gente para que entienda y me contrate a mí o a otros que hacen lo mismo que yo, distinto, pero que los ayuden a darse cuenta que tienen que comunicar distinto.
Sí, tuve gente que me llamó, hicimos algunas asesorías individuales en donde yo los ayudo ahí a pensar, bueno, qué es lo que quieren comunicar y los ayudo por ahí yo les hago algunas ilustraciones que las incluyen en sus slides y eso, pero todavía hay mucho por trabajar. Me parece que a tu pregunta estoy mucho más atrás todavía, por lo menos acá en Argentina y lo que vi, inclusive yo a veces participo de algunos eventos internacionales que hago registros visuales desde acá, desde la tablet, y cuando ponen las PowerPoint igual digo, uy, no, acá hay un Claro. montón por hacer. Me parece que las que todavía están tan preocupados y todavía por ahí a la gente le preocupa la presentación, el contenido, que no está tan atento a eso, no lo ve como una necesidad tan imperiosa. Veo Sí, pocos que lo hacen. Y los que lo hacen, sí encontré un par bueno, sí, porque lo saben y son conscientes de eso y ponen el PowerPoint y ya estás así, ¿no? Hay alguna imagen o algún texto que dice que tiene un anzuelo que te atrapó de alguna forma y no te querés ir de ahí. Pero las organizaciones todavía son un poco tímidas porque todavía, por lo menos las grandes organizaciones, como que están asociados que tiene que ser todo muy serio sí. y muy formal. Y yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué tenés que comunicar de manera seria? Por ahí sí hay temas que son un poco más serios que otros, pero de todos modos le podés poner un poco de, no te digo humor, pero comunicar eso de otra forma que sea más amigable. Sí, y es que ¿y de qué se trata? Se trata del contenido, como dices tú, es que es un contenido formal, serio, de un tema complejo. Se trata de el expositor o del conferencista, se trata de la empresa o se trata de la audiencia. Se trata de que la audiencia aprenda, se trata de que viva una gran experiencia, se trata de que el conocimiento se fije, porque depende de qué se trate, entonces allí es donde pondremos el foco y generaremos recursos y utilizaremos herramientas que jueguen a favor de quién se trata, ¿no? Adri, lo visual diría que nos tiene inundados y en la medida en que los años avanzan, las plataformas crecen, los hábitos de los usuarios van modificándose. Tenemos una prevalencia cada vez más alta de la comunicación visual. Voy a usar un ejemplo que para todos es tangible. Está el caso de Instagram. Cuando Instagram surgió hace un montón de años, vino por encima, o sea, o surgió como una alternativa a las plataformas que eran solo de texto, y cuando permitió interactuar con otros y crear una comunidad a partir de las imágenes, pues ya es historia lo que ocurrió. Luego nace Snapchat con un upgrade a ese proceso, porque entonces ahora eran videos y Instagram termina incorporando donde esa herramienta, ese recurso, donde Snapchat estaba consumiendo mayor porción del mercado, y también pues lo que ocurrió ha sido historia, pero el asunto es que nosotros como usuarios y además vinculado a un tema generacional, cada vez hacemos un mayor uso de la experiencia visual. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú las posibilidades de destacarnos? Y con esto me refiero a todos los que comunicamos, que escuchan este episodio y de alguna manera están vinculados a la comunicación y quieren que su contenido sea consumible con una inundación visual. Son aproximadamente 5.000 estímulos diarios que recibimos todos, persiguiendo cada estímulo que le demos nuestra atención. ¿Cómo hacemos, Adri? ¿Qué sugieres? Primero tomar conciencia del exceso de comunicación, que yo siempre digo esta infoxicación, que estamos infoxicados de tanta comunicación, y como siempre digo, el ejemplo es que cuando estás intoxicado no te entra nada. Estos 5.000 que decís vos es como, a veces te llegan cosas que decís, no tengo ganas de abrir, no, es un montón de información y decido, yo todos los días recibo invitaciones en LinkedIn para que siga páginas. Yo no sigo más, no sigo porque no tengo tiempo, elijo hoy qué seguir y qué no seguir. Entonces, la realidad es que con Instagram particularmente, somos más los que generamos contenidos que los que lo leemos. Entonces, Sí. yo siempre digo, tenés que buscar la forma de destacarte, porque si no el dedo está haciendo así todo el tiempo
y se pierde la atención, ¿no? Que la atención cada vez es más limitada. Yo creo que las imágenes vienen a funcionar como una dieta. Cuando uno ve una imagen, llama la atención, lo hace más interesante. Porque si no es texto, 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 y no leemos, cada vez Sí, leemos menos. sí. Entonces, hay que buscar la forma de diferenciarse. Y yo lo que digo es mucho menos texto. Creo que cada vez hay que buscar la forma de escribir mucho menos en los posteos y en todo lo que estemos comunicando y buscar imágenes. Mira, inclusive de esta forma a mí me cuesta. Te doy un ejemplo muy puntual. Yo promociono mis cursos, entonces pongo taller de pensamiento visual, sábado 19 de agosto, de 10 a 12 horas Argentina por Zoom. Nada más. Si hay alguna imagen de unas personitas para que se entienda. ¿Cuándo es el curso? Me empiezan a preguntar. ¿Es por Zoom? ¿Es Claro, presencial? ¿A qué hora es? No, la gente ni lee eso. claro. Entonces, si ya sabemos que cada vez hay más problemática en relación a la comunicación, primero lo que yo siempre le digo a la gente es, ¿vos te leerías? Ujú. ¿Vos te leerías? ¿Te resulta atractivo tu contenido? ¿Te da Ujú. ganas? ¿Frenarías a leerte, a mirarte, a ver qué estás poniendo? ¿Y qué estás haciendo distinto al resto? Eh, Cuesta un montón diferenciarse. Y ahí entramos, que muchas veces me llega gente con esto de no soy creativo, Ujú. etcétera. Pero hay que buscar la forma de diferenciarse, porque eso es lo que va a hacer que tu comunicación sea distinta. Si no, vas a hacer uno más. ¿Y por qué te van a...? Yo doy el ejemplo de los coaches. Viste que ahora un montón de gente estudió coaching y hay un montón de coaches. Ujú. Yo los respeto, los valoro y me encanta lo que hacen y de hecho trabajo con muchos coaches, pero muchos suben contenidos muy similares. Sí. Entonces, ¿qué va a hacer que yo mire a un coach y no a otro? ¿Por qué elijo a este coach y no elijo a este otro coach? ¿Qué tiene distinto, qué me muestra distinto, qué me cuenta distinto, qué me dice que hace que yo, que mi tiempo, que cada vez es más limitado y que me disperso más, quiera quedarme ahí, o que le quiera preguntar, o que le quiera comprar? Eh, Creo que tiene que ser eso, ¿no? Buscar la forma de ser distinto y de buscar un poco de alivio a tanta comunicación, ¿no? Me parece que es por ahí también. Y Adri, para pasar por el tema del estilo, ¿cómo conseguiste, cómo descubriste el estilo que tú tienes? E insisto, si necesitas ver a qué me refiero, pasa por Ojo que Piensa en Facebook e Instagram para que veas el trabajo de Adri. Tienes un estilo, pues tuyo, de colores sólidos, quizá de líneas gruesas, como de caricatura. ¿Por qué así? ¿Cómo descubriste eso? ¿Cómo te quedaste con ese? En realidad, para mí siempre sigue siendo una búsqueda. Yo no creo que el estilo se va transformando en la medida que uno va también transformándose, ¿no? Ujú. Pero también hay algo cierto que lo dijiste al principio, que uno tiene como algo propio, Ujú. que es la personalidad de uno. Eh, la realidad es que fue surgiendo, sin mucha inspiración. Yo lo que digo es que hay que buscar mucha inspiración. Ujú. Y fui de a poco, fui probando, fui viendo que me gustaba, que llamaba la atención y también eso, escuchando mucho y leyendo mucho a quienes me seguían, mis seguidores, para ver qué es lo que la gente, yo hay veces que subía cosas y decía, uy, esto va a estar buenísimo, la Ajá, repego, te va a encantar y nada. Y claro. después quizás otra cosa que yo decía, esto no me parece tan bueno y de repente explotaba, ¿no? Sí. Como, sí estoy todo el tiempo buscando. Yo soy muy apasionada de lo que hago, entonces en esa pasión estoy buscando todo el tiempo cosas que puedan ayudar a comunicar, ¿no? Pero sí me sentí muy identificada con esto que decís vos de que sea como el trazo muy firme, me da como que sea muy directo el mensaje, Ujú. porque es parte también de lo que yo quiero transmitir, ¿no? Como que no, directo, porque es la forma que
que mejor va a servir para comunicarnos. Ese es el mensaje. Después podés discutirlo, podés ser, por ejemplo, cuando subo una frase, podés estar más de acuerdo. Una vez subí una frase de Tonucci y una señora me dijo, porque la frase decía, todos los aprendizajes se hacen jugando, que a mí me encanta. Y una señora me puso, eso no es verdad. Digo, bueno, esa es tu opinión y es la opinión de Tonucci, está buenísimo, no tenemos que opinar todos lo mismo. De eso se trata. Abramos el juego, ¿no? No es que yo todo lo que subo estoy 100% de acuerdo. Quiero que lo que yo estoy diciendo le llegue a la gente por distintos motivos y que ayude. Después el resto, cada uno hará con eso lo que quiera. Pero sí insisto mucho en que cada uno encuentre su propio estilo. Esto que vos me preguntaste, que me hablabas de mi estilo. Cuando yo doy los talleres, invito mucho a la gente a que busquen su propia voz, que todos la todos tenemos una voz y todos tenemos un estilo, porque es lo mismo que el ejemplo que diste de la escritura. Todos escribimos y nuestra letra es particular, entonces buscar copiar, pero como un artista, ¿viste? Como el libro de copiar como un artista, bueno, pero de cada uno saca un poquito, pero para lograr tu propio estilo. ¿Sí? Que es una búsqueda constante, por eso yo te digo, yo no siento que estoy hoy en mi último, creo que es una transformación y eso está buenísimo, y me peleo muchas veces con cosas que hago y no me gustan y voy y vengo, y está buenísimo que eso suceda también porque hay un arte en eso también y está bueno que no esté siempre contenta, porque si no ya estaría como, bueno, listo. Claro. Me parece que estoy todo el tiempo preguntando, porque además es bastante solitario en ese sentido, entonces es, bueno, pará, esto me gusta, ¿qué genera? A veces le pregunto, o sea, a la familia o amigos, ¿qué les parece? Pero sí estoy en búsqueda constante de mi estilo. Creo que está bueno eso. Es que si cambiamos interiormente o si cambia quiénes somos, ¿cómo no cambiar lo que hacemos, verdad? Es como una incongruencia. Correcto, tal cual. Adri, cuéntanos brevemente, digo, no por mí lo de la brevedad, sino para no agobiarte con detalles, ¿de qué van los cursos? Nos están escuchando personas que podrían decir, pues es un área en la que yo quiero explorar o yo quiero ver qué tal. Me encanta que Adri diga que puedo dibujar sin que mi creatividad y la calidad de mi dibujo sea juzgada. Sino más bien conocerme y saber qué puedo hacer, qué tengo por dentro. Entonces, ¿de qué tratan los talleres o los cursos contigo? Mira, los dos que suelo hacer todos los meses, mañana estoy dando el Sketchnote. La Sketchnote es aprender a tomar notas visuales. Es cómo captar la información. Por ejemplo, alguien nos puede estar escuchando ahora y mientras nos está escuchando puede tomar nota visual de lo que va surgiendo, en vez de escribir linealmente. Entonces ese es para cualquier persona que quiera captar la información, que puede ser para una reunión, un podcast, una clase, y es una forma diferente de aprender, de hacer más memorable lo que uno aprende y de ser más creativo. Ese es uno de los talleres que doy. Después doy un taller introductorio de pensamiento visual que le enseño a la gente la técnica para que la pueda aplicar en lo que quiera y que le pierda el miedo al dibujar, y que aprenda esto, de que genere su propio diccionario visual para usarlo en una clase, para usarlo en una reunión, para usarlo con sus alumnos, con sus pacientes, etcétera. Es una habilidad concreta con la que salen, que obviamente como todo, después es mucha práctica, porque esto es así. Y después voy dando algunos talleres que tienen más que ver con esto de cuestiones que tienen que ver con la creatividad o cuestiones de cómo dibujar el mundo interior de uno y usar el dibujo como un medio para explorarse a uno, ¿no? Y conocerse un poco más. Y después los talleres que hago para empresas, que los hago virtuales o presenciales, que ahí ya son para equipos, ¿no? Que también lo interesante ahí es que ya es una propuesta especial para ese equipo y para la necesidad de ese equipo. Entonces les enseño la técnica, pero para que la puedan aplicar en su equipo. Entonces puede ser el taller de pensamiento visual o algún tema que necesiten trabajar en el que yo uso la técnica para que lo puedan aplicar. Adri, ¿cómo defines la creatividad y cómo es tu relación con ella?
Bueno, la creatividad para mí es una pasión, es una búsqueda constante, es salir del aburrimiento, de la rutina, de lo conocido. eh, y, y yo creo que la forma es eh, no quedándose quieto, moviéndose y buscando, ser un observador. El otro día subí una frase que dice, cuando eres un observador, todo el mundo es tu maestro. Y tomarse el mundo así, ¿no? El mirar con ojos de aprendiz y con ojos de niño y con todo te puede servir. Una canción, una película, ir a un museo, hablar con tu hijo, todo, pero también creo que uno tiene que ponerse en esa frecuencia. Si yo voy a estar todo el día con TikTok y no haciendo nada y sentado en la oficina, y probablemente va a ser difícil que sea creativo. Porque la creatividad no te va a encontrar, como decía Einstein, la creatividad te tiene que encontrar. No, pero perdón, Einstein no, me mezclo las frases, es Picasso. Picasso decía, te tiene que encontrar trabajando. Así es. Y no frustrarse, porque esto también es parte, ¿no? Del recorrido. El ir buscando y juntarse con gente que te inspire. Para mí eso es fundamental. Esa gente que te saca lo mejor de vos, pero que te inspira por distintos motivos que te ayudan a aprender, a ser mejor, que te motivan a ver cosas distintas. Cuanto más diferente de lo que hagas vos, mejor también, porque eso te dispara otras posibilidades y otras cosas que no se te hubieran ocurrido. Y con los que hacen cosas parecidas también, porque te dan otros puntos de vista. Así que para mí también la creatividad es estar acompañado, totalmente. Me gusta esa perspectiva y lo comparto contigo. Me parece que es súper necesario porque, entre otras cosas, la creatividad es un proceso y las ideas se hacen mejores o se convierten en mejores y en más útiles cuando hay la colaboración y hay perspectiva de otros y cubrimos nuestros puntos ciegos, y es esa inteligencia colectiva que surge a partir de tener a otros a bordo en una conversación. Así que, pues no. Siempre me gusta preguntar sobre la creatividad y creo que primera vez que nos haces verlo de esa manera, de unirse y de estar en compañía de otros que también valoran el proceso creativo. Adri, cierro con esto. ¿Qué estás leyendo, viendo o escuchando que en tan buena onda nos quieras recomendar? Mira, tengo atrás todos mis libros y yo estoy fascinada, lo voy a agarrar. Después te lo voy a contar porque sé que algunos van a escuchar y no van a estar mirando. Ok. Pero yo estoy muy fascinada con este tipo de libros. Tengo dos. Es uno de ellos que se llama Dear Data. Ok. Es un anillo de postales que se envían dos amigas en el cual datean de datos, de tomar información, todo lo que van haciendo a lo largo de la semana a través de dibujos. Entonces, lo que tiene de interesante es que la forma es no tradicional de buscar los datos, ¿no? Entonces, de repente, los cumplidos que recibí en una semana, las veces que me quejé, las veces, todos datos que, por ejemplo, esto, la cantidad de puertas que pasé durante una semana, las características que tenía cada puerta. Y ¿sabes lo que me parece súper interesante? Que a mí siempre me aburrió mucho los datos y que cada vez que iba a una empresa a ayudarlos con las presentaciones, los datos los presentan de una manera súper aburrida. Oh, sí. Y descubrí en esto un mundo maravilloso en el que podés explicar y contar las cosas de una manera tan atractiva, tan fácil y tan divertida y creativa, que estoy fascinada con este tipo de información y me parece que está buenísimo para poder sacarle el jugo y que podamos visualizar de una manera diferente. Y me parece que con esto puedo cerrar qué es el pensamiento visual, porque si uno puede mostrar una idea no sé, de las veces que se quejan una semana a través de imágenes y dibujos, y yo te lo puedo mostrar, me parece que es la mejor forma de contar qué es el pensamiento visual y es un excelente cierre. Así que yo recomiendo mucho este tipo de información y de libros que hablan de cómo datear de una manera mucho más interesante. Súper bien. Adri, quién eres y lo que haces definitivamente engrandece la comunicación y te agradezco mucho por eso. Gracias por acompañarnos y conversar con nosotros.
Un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer poder compartir estos conceptos. Así que gracias otra vez. La pasamos súper bien. Entra a la descripción de este episodio para que consigas los links que te conectarán con Adri Feinstein y con los lugares donde ella está haciendo presencia en los entornos digitales. Además, allí escríbele y hazle las preguntas que probablemente tú dijiste, caray, Germán terminó el episodio y no le preguntó esto o aquello a Adri que me gustaría saber. Pues escríbele allí mismo. También al finalizar, en el caso de Spotify, haz scroll y abajo hay una pregunta que dice, ¿qué quieres preguntarle a Adri? Y allí también puedes hacer las preguntas. Y el libro que nos recomendó ahora, Dear Data, ahí también lo vas a conseguir en la descripción de este episodio para que, en caso de que esté disponible en la web, para que también puedas llevártelo. Adri, muchas gracias. Un placer. Amigos, gracias por acompañarnos en este episodio y lo que más deseo es que te lleves herramientas prácticas que ahora mismo al cerrar de escucharnos o de vernos en YouTube puedas ponerlas en obra ahora mismo y puedas empezar a ver resultados que te ayuden a mejorar tu comunicación, porque no importa lo que tú hagas, no importa tu profesión, no importa el rol que tú juegas, en qué lugar estás en tu etapa de vida. Hoy tú puedes dar pasos para mejorar tu comunicación y cuando tú mejoras la comunicación, cuando Germán mejora su comunicación, las relaciones con otros, los objetivos profesionales, la fortaleza de las relaciones interpersonales aumenta y alcanzas tus objetivos más rápidamente porque haces que otros te entiendan y tú logras comprender mejor a otras personas. Así que puedes mejorar tu comunicación hoy mismo. Si pensaste en alguien que debería escuchar este episodio porque ves que le gusta el dibujo, porque ves que tiene habilidades para el arte o porque tú crees que puede ayudarlo a ser mejor en su lugar de trabajo incorporando las cosas que Adri nos permitió ver hoy, pues no te vayas sin enviárselo. Escríbele un mensaje, reenvíale el episodio y dile, oye, escuché a Adri Feinstein y yo creo que te va a encantar saber de ella, porque además qué lindo detalle que cuando uno escucha o ve un contenido se acuerde de alguien más y además se lo reenvíe. Y si tienes alguna pregunta o comentario, ya sabes, puedes escribirlo en YouTube, puedes escribirnos en Spotify y te aseguro que lo leemos y te respondemos. En Kipus queremos ayudarte a construir una experiencia de comunicación extraordinaria. ¿Tú quieres cambiar lo que tus clientes dicen de ti? ¿Tú quieres conectarte efectivamente con tu audiencia? O pongámoslo en otras palabras, ¿tú quieres que tus potenciales clientes sepan que existes? Entonces anda a la descripción de este episodio y haz clic en la palabra conversemos y agenda una conversación conmigo y veamos qué posibilidades tienes, explorémoslas todas y veamos qué hay delante de ti en materia de comunicación que puede hacerte un mejor profesional, un mejor proveedor, ser un mejor quien ofrece sus habilidades profesionales para beneficio de otros. Este podcast es una producción original de Kipus. Es posible gracias al compromiso y al profesionalismo de Mariana Moreno en la producción, de Eva Daniel Abreu en la coordinación de redes sociales y de Óscar Osorio en la edición y en la postproducción del audio y del video. Nos escuchamos y nos vemos en un siguiente episodio.